¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a resolver una ficha del Ministerio de Educación donde tenemos varios ejercicios. Entonces veamos qué nos dice el primer ejercicio. Determina la longitud del lado solicitado en cada una de las siguientes situaciones. Y tenemos dos literales. Resolvamos el literal A. ¿Cuál es la longitud de un cateto de un triángulo rectángulo si la hipotenusa mide 13 centímetros y el otro cateto 12 centímetros? Muy bien muchachos, hemos graficado el triángulo rectángulo. Recordemos que este tipo de triángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados y los lados que forman el ángulo de 90 grados son conocidos como catetos. Así que tenemos el cateto A y el cateto B. En cambio, el lado más largo es la famosa hipotenusa, representada con la letra C. Y el ejercicio nos da como datos el valor de uno de los catetos. Puede ser el cateto A o el cateto B, no importa. En esta ocasión trabajaré con el cateto B. Tiene un valor de 12 centímetros. Y la hipotenusa C tiene un valor de 13 centímetros. Excelente. Entonces debemos encontrar el lado faltante, es decir, el cateto A. Para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras, el mismo que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero necesitamos de encontrar el cateto A, así que del teorema despejamos dicho cateto. Y miren muy bien lo que vamos a hacer, copiamos el cateto que queremos encontrar igual a la hipotenusa, muy bien, menos el otro cateto que es B. Y lo que nos falta es eliminar este cuadrado. Entonces aparece al otro lado de la igualdad la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Y de esta manera ya podemos borrar el cuadrado. Entonces esta es la expresión para encontrar uno de los catetos. Vamos con los reemplazos. A es igual a la raíz cuadrada, abrimos paréntesis, elevado al cuadrado, menos paréntesis, elevado al cuadrado. En el primer paréntesis insertamos el valor de la hipotenusa. Dejamos de lado las unidades por el momento. En el segundo paréntesis, el valor de uno de los catetos, 12. Continuamos. A es igual. 13 al cuadrado es 169. Muy bien, menos 12 al cuadrado, 144. Seguimos. A es igual. La raíz cuadrada, restamos 169 menos 144 es 25. Finalmente, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y como estamos trabajando con centímetros, es 5 centímetros. Muy bien, ya tenemos la respuesta. Es decir, el cateto A equivale a 5 centímetros. Y con esto ya conocemos la longitud de todos los lados de este triángulo rectángulo. Pasemos al literal B. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura de un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado? Muy bien, hemos graficado el triángulo equilátero, que se caracteriza porque todos los lados tienen la misma longitud. En este caso, el valor es 5 centímetros. Listo, y lo que nos pide es encontrar el valor de la altura, que la vamos a simbolizar como h. Ahora bien muchachos, para encontrar esta longitud podemos formar un triángulo rectángulo y aplicar el teorema de Pitágoras, porque conocemos dos de los lados y podemos encontrar el tercer lado, tomando en cuenta que la hipotenusa mide 5 centímetros. En cambio, este cateto, esta longitud, mide la mitad de este lado, es decir, 2,5 centímetros. Pero hay una fórmula que nos permite encontrar la altura de un triángulo equilátero, que de hecho nace del teorema de Pitágoras. Entonces usemos directamente la fórmula. La altura es igual a la raíz cuadrada de 3. Muy bien, copiamos raíz cuadrada de 3 multiplicado por A. A es el valor del lado. ¿Cuánto es? 5 centímetros. Excelente muchachos, todo sobre 2. Seguimos, la altura tiene un valor aproximado, multiplicamos y luego dividimos y el valor es 4,33 centímetros. Listo muchachos, ya tenemos el valor de la altura. Y bueno, ya terminamos la primera sección. Vamos por la segunda. Entonces leamos el enunciado. Encuentra la longitud de los lados de los siguientes triángulos rectángulos y también tenemos dos literales. Empecemos resolviendo el literal A y nos encontramos con un triángulo rectángulo del cual conocemos uno de los ángulos y uno de los catetos. Así que debemos hallar el valor de B y C. Miren muchachos, aquí no podemos utilizar directamente el teorema de Pitágoras porque simplemente conocemos uno de los lados.
Pero al tener el valor de uno de los ángulos, lo que podemos utilizar es las famosas razones trigonométricas. Primero, démosle un nombre a este ángulo, lo llamaremos alfa. Y vamos a utilizar en específico la tangente. Entonces, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es el lado que se encuentra frente al ángulo que estamos analizando. Ese lado es B. B es el cateto opuesto. Muy bien. Sobre el cateto adyacente, que viene a ser 8 centímetros. Lo llamaremos A, para dejar escrita la razón trigonométrica como tal. De esta forma nos queda que la tangente de alfa es igual a B sobre A para nuestro ejercicio. Y ahora reemplazamos los datos que tenemos. La tangente, muy bien, del ángulo alfa, que equivale a 20 grados, es igual al valor de B, que no conocemos, sobre el cateto A, si sabemos, 8 centímetros. Vamos a dejar de lado las unidades por el momento. Luego debemos despejar B. Entonces, 8 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. 8 multiplica a la tangente de 20 grados. Y esto es igual a B. Y haciendo los cálculos correspondientes, B es igual a 2,91 centímetros. Y lo que nos falta encontrar es el valor de C, que viene a ser la hipotenusa. Y para ello ya podemos utilizar en este momento el teorema de Pitágoras, pero continuaremos trabajando con razones trigonométricas, en específico el coseno. Entonces, coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, que para nosotros es A, muy bien, sobre la hipotenusa, que es C. Reemplacemos los valores. Coseno del ángulo alfa, que es 20 grados, vamos haciendo paso a paso, igual. El cateto A ya lo conocemos, 8 centímetros, sobre la hipotenusa, que no conocemos. Para despejar vamos a intercambiar posiciones. La hipotenusa sube y coseno de 20 grados baja. Copiemos. C es igual a 8 sobre el coseno de 20 grados. Realizamos las operaciones correspondientes y concluimos que C, el valor de la hipotenusa, es igual a 8,51 centímetros, muchachos. Y listo, hemos concluido con el literal A. Pero podemos realizar una pequeña comprobación. Siempre el valor de la hipotenusa debe ser mayor al valor de los catetos. Y cumple. 8,51 es mayor a 8 y es mayor a 2,91. Ahora pasemos al literal B. Bien, tenemos un triángulo rectángulo. Hay que encontrar el valor de C y el valor de A, conociendo un ángulo y uno de los catetos. Como ya sabemos, utilizaremos razones trigonométricas. Empecemos con el seno. Seno del ángulo 28 grados igual al cateto opuesto. Ese valor ya lo tenemos, 10 centímetros. Como siempre, dejamos de lado las unidades por el momento. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa no conocemos y es C. Y de esta forma nos queda la razón trigonométrica seno. Ahora despejemos C. C es igual a 10 sobre seno, copiamos, de 28 grados. Muy bien. Dividimos los valores y concluimos que C es igual a 21,30 centímetros. Fácil, ¿sí o no? Posiblemente lo más complicado en este tipo de ejercicios es saber en un principio qué razón trigonométrica utilizar. Pero analicemos. Si utilizamos el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Al conocer uno de los lados, sí nos sirve. Pero ¿qué pasa al utilizar el coseno? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en los datos del ejercicio no conocíamos ninguno de los lados. Entonces, el coseno no nos sirve en un inicio. ¿Y qué sucede con la tangente? Veamos. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Conocemos uno de los lados, sí nos sirve. Y así es como podemos ir analizando. Ahora encontremos el valor de A. Y en este punto, como ya encontramos el valor de la hipotenusa, ya podemos utilizar Pitágoras, coseno o tangente. Vamos a trabajar con la tangente del ángulo de 28 grados. Es igual al cateto opuesto, tiene un valor de 10 centímetros, sobre el cateto adyacente, que es A. Despejemos A. Copiamos igual a 10
sobre la tangente de 28 grados. Calculamos y A es igual a 18,80 centímetros. Listo. Es momento de pasar a la tercera sección. Calcula el área lateral, área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. Y en el literal A tenemos un cilindro. Para calcular las áreas y el volumen basta con utilizar unas fórmulas. Es así que el área lateral es igual a 2pi multiplicado por el radio y multiplicado por la altura. Reemplacemos los valores. Igual 2pi, el radio equivale a 3 centímetros. En cambio, la altura tiene un valor de 6 centímetros. Seguimos, el área lateral tiene un valor aproximado. Al multiplicar 2pi por 3 y por 6, el valor es 113,09. ¿Qué centímetros al cuadrado? No se olviden, siempre el área en unidades al cuadrado. Ahora calculemos el área total, que es igual al área lateral más 2pi multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces, área total es igual. Área lateral ya conocemos. 113,09 centímetros al cuadrado más 2pi, muy bien, multiplicado por el radio, ¿cuánto es? 3 centímetros, pero elevado al cuadrado. Continuamos, área total es igual. Copiamos este valor otra vez. 113,09 centímetros al cuadrado más 3 al cuadrado es 9. 9 por 2pi, ¿cuánto es? 56,54 centímetros al cuadrado. Y al sumar, el área total tiene un valor aproximado a 169,63 centímetros al cuadrado. Si ven, es sumamente fácil. Siempre y cuando conozcamos los valores, hay que utilizar las fórmulas. Y nos falta calcular el volumen, que es igual a pi por radio al cuadrado y por la altura. Reemplacemos igual pi paréntesis, el radio sabemos que es 3 centímetros, pero elevado al cuadrado multiplicado por la altura 6 centímetros, muchachos. En consecuencia, el volumen tiene un valor aproximado de 169,64 centímetros cúbicos. Recuerden siempre el volumen en unidades al cubo. Y listo, tenemos el área lateral, el área total y el volumen. Pasemos al literal B. Lo que tenemos aquí es un cono. De igual manera, utilizaremos fórmulas para encontrar las áreas y el volumen. Primero, el área lateral, que es igual a pi por el radio y por la generatriz. El radio ya conocemos, 3 centímetros, pero lo que no conocemos es la generatriz, que corresponde a esta longitud. Acá se encuentra la generatriz. Y tengan mucho cuidado, no se confundan. No es 12 centímetros, esto es la altura. Entonces, para encontrar el valor de la generatriz, utilizaremos el teorema de Pitágoras, porque aquí se forma un triángulo rectángulo, donde 12 y 3 son los catetos, en cambio G sería la hipotenusa. Y bueno, aplicando Pitágoras, G es igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Reemplacemos, G es igual a la raíz cuadrada, primero el radio, ¿cuánto es? 3 centímetros elevado al cuadrado más la altura, 12 centímetros elevado al cuadrado. Como siempre dejamos las unidades de lado por el momento. G es igual 3 al cuadrado 9, 12 al cuadrado 144. Entonces 9 más 144 es 153. Finalmente la generatriz tiene un valor aproximado de 12,36 centímetros. Y ya podemos encontrar el área lateral, que es igual a pi multiplicado por el radio, 3 centímetros, y multiplicado por el valor de la generatriz que acabamos de encontrar, 12,36 centímetros. Multiplicamos los valores y el área lateral tiene un resultado aproximado a 116,49 centímetros, como ya sabemos, al cuadrado. Y para encontrar el área total debemos utilizar el área lateral y sumar pi por radio al cuadrado. Vamos con los cálculos. Igual, área lateral 116,49 centímetros al cuadrado. Muy bien, más pi multiplicado por el radio, 3 centímetros elevado al cuadrado. Continuamos,
Área total es igual. Copiamos el valor 116,49 centímetros al cuadrado. Más 3 al cuadrado 9 multiplicado por pi 28,27 centímetros al cuadrado. Sumamos para que el área total nos dé un valor aproximado de 144,76 centímetros al cuadrado. Y para terminar con esta sección, lo único que nos falta es encontrar el volumen del cono. Y la fórmula del volumen es igual: pi por la altura por radio al cuadrado todo sobre 3. Entonces reemplazamos los valores. Pi, muy bien, la altura equivale a 12 centímetros. Excelente. Y el radio, 3 centímetros, pero se encuentra elevado al cuadrado todo sobre 3. Primero la potencia, luego multiplicamos y finalmente dividimos. De esta manera el volumen tiene un valor aproximado a 113,09 centímetros al cubo. No se olviden. Y pasemos, amigazos, a la última sección. 4. Resuelve los siguientes problemas. Literal A. Una escalera de 2,5 metros de longitud se apoya en el suelo a 0,7 metros de la pared. Si la escalera se desliza verticalmente hacia abajo 0,3 metros, ¿cuánto se habrá deslizado horizontalmente? Muy bien, como recomendación, siempre en este tipo de problemas es importante representar gráficamente la situación. Por un lado tenemos la pared de color negro, tenemos el piso de color azul y la escalera de color rojo. Vamos a ubicar los datos que nos da el problema. Primero nos dice que la escalera se encuentra apoyada sobre la pared. Y esta escalera mide 2,5 metros y se apoya en el piso a una longitud respecto a la pared de 0,7 metros. Esta sería la primera situación. Si nos damos cuenta, se acaba de formar un triángulo rectángulo, porque acá tenemos un ángulo de 90 grados entre el suelo y la pared, siendo esta longitud un cateto y esta longitud desde la escalera hasta el piso otro cateto. En cambio, la longitud de la escalera, la hipotenusa. Así que vamos a empezar encontrando el valor de esta longitud, a la cual la llamaremos A. Y para ello, aplicaremos el teorema de Pitágoras. Y como queremos encontrar el valor de uno de los catetos, la expresión queda de la siguiente manera. Reemplacemos. A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es? 2,5 metros elevado al cuadrado, menos el otro cateto que conocemos del valor 0,7 metros al cuadrado. A es igual. 2,5 al cuadrado es 6,25. Menos 0,7 al cuadrado es 0,49. Seguimos. A es igual. La raíz cuadrada. Restamos y obtenemos un valor de 5,76. Finalmente, A es igual a 2,4 metros. Entonces, muchachos, ya conocemos esta longitud, este cateto, esta altura. ¿Cuánto? 2,4 metros. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte del problema. Lo que nos dice es que esta escalera se va a deslizar verticalmente hacia abajo, pero al mismo tiempo se desliza horizontalmente hacia la izquierda. Entonces, muy importante, ahora la escalera se encuentra en esta posición y como dato nos dice el problema que la escalera se deslizó hacia abajo 0,3 metros, que corresponde a esta longitud entre estos dos extremos, y nos pide hallar cuántos metros se deslizó de forma horizontal, es decir, esta longitud, a la cual llamaremos X. Y vamos a utilizar otra vez Pitágoras. Mucha atención. Se acaba de formar otro triángulo rectángulo, del cual seguimos conociendo el valor de la hipotenusa porque la escalera tiene la misma longitud, 2,5 metros. Y también conocemos este cateto, la nueva altura donde se encuentra la escalera, porque este cateto o altura la podemos encontrar fácilmente, restando el total de la altura inicial, 2,4 metros, menos el valor el cual se deslizó la escalera, 0,3 metros. Restamos y obtenemos ¿cuánto? 2,1 metros. Es decir, la altura a la cual se encuentra en este momento la escalera es 2,1 metros.
Entonces, con el valor de este cateto y además el valor que conocemos de la hipotenusa, deberemos encontrar esta longitud. Y trabajaremos otra vez con el teorema de Pitágoras. A este lado, a este cateto, lo llamaremos B1. La hipotenusa sigue siendo la misma. En cambio, a este cateto lo llamaremos A1. Reemplazamos la hipotenusa 2,5 metros al cuadrado menos A1 2,1 metros al cuadrado. B1 es igual. Primero 2,5 al cuadrado, luego 2,1 al cuadrado. Restamos y obtenemos 1,84. B1 tiene un valor equivalente a 1,35 metros. Entonces tenemos el valor de toda esta longitud, 1,35 metros. Si queremos encontrar el valor de x, lo único que hacemos es restar el total, 1,35 metros, menos el valor inicial que conocíamos, 0,7 metros. Y todo esto es igual a 0,65 metros. Listo, terminamos y vamos con el último ejercicio. Literal B. Andrés ha heredado un terreno de forma triangular. En los planos del terreno únicamente se puede visualizar un ángulo y un lado del terreno. ¿Cuál es el perímetro y el área del terreno? Muy bien, ayudemos a Andrés a calcular el perímetro y el área de su terreno. Y se trata de un triángulo rectángulo, donde conocemos uno de los ángulos y uno de los lados. Primero, para calcular el perímetro es importante conocer el valor de todos los lados. Ya conocemos el lado A, nos falta conocer el lado B y en este caso la hipotenusa, que es del lado C. Entonces, sabemos que para calcular el perímetro de un triángulo no es nada más que la suma de todos sus lados, A más B y más C. Pero no podemos utilizar aún la fórmula, porque solo conocemos el lado A. Nos falta B y C. Para ello vamos a utilizar razones trigonométricas, como ya lo explicamos en los ejercicios anteriores. Nos sirve la tangente. Muy bien, la tangente del ángulo de 43 grados es igual al cateto opuesto, que para nosotros es B, sobre el cateto adyacente, que viene a ser A, que equivale a 22 metros. Despejamos B. 22 pasa al otro lado a multiplicar a la tangente de 43 grados. Muy bien, igual a B. Entonces, B es igual. Multiplicamos y obtenemos un valor de 20,51 metros. Y nos falta calcular el valor de C. Y como conocemos A y B, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, o si no, otra razón trigonométrica. En este caso optaremos por la segunda opción. Vamos a trabajar con el coseno del ángulo 43 grados. Es igual al cateto adyacente, que es A. ¿Cuánto vale? 22, muy bien, sobre la hipotenusa C. Vamos con el despeje. C es igual a 22 sobre el coseno de 43 grados. No se olviden, C sube y coseno de 43 baja. C es igual a 30,08 metros. Una vez que conocemos el valor de todos los lados, es momento de calcular el perímetro. Igual A es 22 más B 20,51 más C 30,08. Todo esto en unidades de metros. Y al sumar, el perímetro es igual a 72,59 ¿qué? Metros. Muy bien. Y ahora calculemos el área, que es igual a base por altura sobre 2. Reemplazamos. La base corresponde a este lado. ¿Cuánto vale? 20,51 metros. Multiplicado por la altura, que corresponde a este lado o cateto. 22 metros. Todo sobre 2. Multiplicamos y dividimos, obteniendo un resultado final de 225,61 ¿qué? Metros al cuadrado. Y así damos por finalizado toda la clase. Y bien, amigazos, espero que este video, esta clase les haya parecido interesante y sobre todo les sea de ayuda. Hemos practicado triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas.
Sin más, nos veremos en una próxima ocasión.